Buenas tardes a todos. Bueno, 2 minutos para introducir el acto de hoy, que está ya en los últimos actos dentro del ciclo sobre el arco luso-cantábrico. Todavía nos quedan, creo que 2. Y hoy nos honran 2 grandes amigos de tribuna y 2 grandes amigos de Portugal, que es nuestro leitmotiv, uno de los leitmotiv de este ciclo. El conferenciante es Fermín Rodríguez, gran amigo de casi todos nosotros y aventurero, motero, navegante, etcétera, que tendrá muchas cosas que contarles, y gran amante, como su presentador, de Portugal. No voy a decir nada de mi amigo Fermín, porque lo va a decir también, lo va a introducir o presentar nuestro también amigo Ángel García Prieto. También, como acabo de decir hace un momento, gran amigo de Tribuna Ciudadana y gran conocedor de Portugal. En realidad, entre ellos han escrito, yo creo que más de un libro sobre Portugal. Por lo tanto, tendremos muchas cosas que aprender de uno y de otro. No quiero perder más tiempo. Lo interesante es lo que vayan a decir ellos. Sí, darles las gracias a ambos y darles las gracias a los patrocinadores de Tribuna Ciudadana, y en particular a los patrocinadores de este ciclo del arco luso-cantábrico. Gracias. Cuando queráis, Ángel. Es una satisfacción estar aquí y por eso mismo pues agradezco a los que hacen que esté aquí, que es en primer lugar la Junta Directiva de Tribuna Ciudadana y en segundo lugar la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, donde estamos acogidos todos, y en tercer lugar a ustedes por haber venido a esta conferencia, naturalmente. Voy a presentar a Fermín leyendo un folio, o sea que 3 minutos escasos. Fermín Rodríguez Gutiérrez nació en Mieres en 1959, es catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Oviedo, graduado en Relaciones Laborales y en Gestión Territorial y Urbana, investigador principal del CECODET, director de los másteres en Desarrollo Local y en Gestión Urbanística y Ordenación Territorial de la Universidad de Oviedo y de la Universidad Itinerante del Mar, proyecto de formación complementaria en cooperación con la Universidad de Oporto y las escuelas navales de Lisboa y Marín. Director de Eurester, que es una asociación francesa que agrupa a universidades, ciudades y empresas europeas, y de la Red Iberoamericana de Centros de Cooperación y Desarrollo Territorial, así como de la Unión Geográfica Internacional y del Colegio de Geógrafos de España. Ha creado una amplia obra escrita, tanto en libros como en revistas científicas internacionales. Director editorial de varias colecciones de libros y colabora en la prensa como divulgador científico. Tiene una notabilísima memoria, está abierto de modo habitual al interés por temas humanos muy diversos y posee una amplia cultura. Además, su capacidad analítica y crítica es incisiva y organizada. Por otra parte, puede andar más de 100 kilómetros en bici cualquier día, a la vez que demuestra notable facilidad habitual en relaciones sociales de ambientes diversos, lo que le hace sujeto portador y transmisor de una rica personalidad que comparte con generosidad en el terreno profesional y social, así como en la amistad y el trato cercano. Lo conocí hace unos 12 años en el CECODET, donde acudí para ofrecer colaboración en actividades relacionadas con nuestro común interés por Portugal. Y desde entonces hemos coincidido en numerosas ocasiones. Compartimos coautoría en 4 libros sobre el país luso y hasta ahora no nos hemos reñido jamás, o nunca, mejor dicho. Y con estas palabras acabo la presentación de Fermín. Gracias, Ángel, pero eso último dice más de ti que de mí. Santa paciencia. Y gracias, Pedro, por tus palabras también y a todos los amigos que hoy estáis aquí. Y bueno, sin más, pues voy a empezar con esto.
que, bueno, no creo que me lleve mucho tiempo, vamos, que el tiempo previsto para una conferencia, unos 40 minutos, una cosa así. Y ante todo, pues tengo que agradecer la invitación para intervenir en este ciclo de conferencias dedicado, creo yo, a tensar el arco de la cooperación con Portugal, con una intención positiva, es decir, la de lanzar proyectos para enfrentar juntos el futuro. Por eso hablaré del canto noroeste peninsular, que no es una melodía, aunque pudiera parecerlo, pues yo lamentablemente solo soy geógrafo, ¿qué se va a hacer? Sino que es un proyecto territorial de una nueva región para un nuevo tiempo. En mi opinión, nace de un largo pasado compartido y su pertinencia tiene que ver con el sentido geográfico y no con ficciones propias de un tiempo confuso que enmaraña a los individuos en fantásticos juegos de identidad, que esto, el canto noroeste, supera. Si fuera melodía, sería especialmente inspiradora para mí, pues la fecha que por azar o premeditadamente Tribuna ha elegido para esta conferencia es el 10 de junio. ¿Y el 10 de junio qué es? Pues es el Día de Portugal, el Día de Camões y de la patria. Es la fiesta nacional, la patria portuguesa. Y eso me trae el recuerdo de otro 10 de junio que tuve el honor de compartir con Pedro, pero de 2014, en el que también celebramos tan señalada efeméride, pero en Sevilla. En la conmemoración se hizo bajo un lema: Iberia a toda costa. Y la Universidad Itinerante de la Mar, la UIN, fue protagonista embarcada en el Creola. Fue un actor principal de eso. Y reunió a alumnos y profesores de la Universidad de Oviedo, algunos de los cuales están ahí y aquí. Y allí, como atentos visitantes, pues estuvimos pendientes de una exposición cartográfica que el Archivo de Indias nos preparó para la ocasión. Entonces navegamos en 2014 desde Lisboa a Sevilla y regresamos por el mismo camino, después de casi 2 semanas de intensa convivencia con personal de la Universidad de Porto, de la Mexicana de Guadalajara, de la Escuela Naval de Lisboa y de niños de colegios de Avilés y Lisboa. El viaje fue desde luego memorable y su jornada sevillana, tal día como hoy, concluyó con un concierto de Carmiño que llenó de magia aquella noche al sumar al fado el hechizo del histórico edificio donde está el Consulado de Portugal en Sevilla, que se abre al Parque de María Luisa. Así que, Pedro, te acordarás de aquello y agradezco que hoy pues rememoremos eso, o por lo menos yo, que me inspire eso. Pero hoy estamos aquí en la otra esquina peninsular y estamos hablando de ese brillo que aparece ahí, que es ni más ni menos que una ciudad iluminada. Cerca de ella hay otras. Marcan la línea de costa del noroeste de la península, que es el Canto, una simple esquina, pero que quizá pudiera llegar a ser una nueva clase de región, a construir a partir del proyecto que consiga estrechar los vínculos entre las ciudades que, brotando de ese territorio, lo focalizan. Un territorio, quiero precisar esto antes, se encuentra en otro territorio y este, a su vez, en otro. Es la complejidad de la escala. Los territorios es una muñeca rusa y, desde luego, la geografía no es una máquina de cortar en trozos la superficie del planeta para descubrir la región, ni ésta está esperando a que alguien la descubra. Más bien, esta muñeca rusa va adquiriendo forma determinada por sus materiales y perfilada a base de proyectos. La región geográfica es, por supuesto, ante todo, un proyecto. Incluso los fracasados dejan huellas, pero como toda acción tiene consecuencias, lo mejor es acertar, y por eso interesa mucho elegir los proyectos que pueden salir, los más pertinentes, los que aprovechan las capacidades territoriales para hacer frente al tiempo y a los otros, ya sea compitiendo o cooperando con ellos. Aquí se propondrá el proyecto de saltar las fronteras para constituir un bloque territorial de cooperación que sirva para asentarse en un nuevo tiempo. A eso es a lo que llamamos el Canto noroeste peninsular. Podríamos decir que una región es la memoria histórica del pueblo que la habita
y que ahora mismo, y que se va ajustando con mayor o menor fortuna a las circunstancias que le afectan. Antes la geografía pesaba mucho y determinaba totalmente. Uno perdía una hoz y esa familia sufría. Hoy parece que la naturaleza nos determina menos, nos determina también. Antes, sin embargo, como determinaba tanto, la construcción regional estaba muy determinada por la cercanía, y la cercanía la hacía los vecinos, la vecindad. Así, cuando hablamos de los que pueblan el canto noroeste peninsular, hoy nos estamos refiriendo a la región norte de Portugal, a Galicia, a Asturias y a la parte leonesa de Castilla, más o menos lo que hay ahí comprendido en la diapositiva, aunque luego veremos que el canto se amplía con la región centro de Portugal y con Cantabria. El canto noroeste es una especie de bacía de barbero, abollada y puesta al revés, de bordes desiguales y con una larga pala apuntando hacia el interior continental. Lo común en ella es la altitud, pues los espacios bajos se encuentran en la costa y en los cauces fluviales, donde se concentra la población. Altitud y también pendiente cualifican a este canto noroeste como un macizo montañoso, una región montañosa. La montaña ocupa el 94% de Asturias, el 90% de Cantabria, más de la mitad del territorio de Castilla y León, de Galicia y de la región norte portuguesa, que junto con la del centro, prácticamente aporta la totalidad de la montaña portuguesa. Desde este nodo se desparraman las aguas, desde este cubo de playa puesto al revés, salen las aguas y siguiendo las aguas fueron las gentes que configuran los estados que hoy comparten la península. Aquí la línea del Miño la rebasó un tal Vimara Pérez, home fiel del rey asturiano, que fortifica un burgo al que le da su nombre, Vimaranis, hoy Guimarães, con el que protege la importante ciudad romana de Braga y permite llegar a Porto a Alfonso III en el 868 y así asegurar esa amplia región que se llamaba Entre Miño e Douro. Pasó el Miño, se asentó en Guimaraes, porque él era el señor de Guimarán en Carreño y así empezó a evolucionar la historia del condado portugalense o portucalense, ese que comenzó a tratar a los gallegos como extranjeros y a embestir al sur con tanto éxito que su conde, Alfonso Enríquez, que era hijo de una asturiana, a cambio de reconocer a su primo Alfonso VII como emperador das Españas, puede llamarse con toda propiedad Alfonso I de Portugal, o povoador, que avanza desde este canto noroeste hasta solo dejar fuera de su dominio una estrecha franja en el sur, los Algarbes, que se llaman Algarbes, no Algarve, porque son los Algarbes de cá y de lá. Los Algarbes de la península y los Algarbes y el Algarve africano. Así que Portugal nació aquí, hija del condado portugalense, desgajado de la rama gallega del árbol asturleonés. Desde luego, el parto fue laborioso y pudo haber tenido otro final. En cualquier caso, las matronas fueron una vanguardia internacional, nobiliaria y fuerzas externas que estaban generando una nueva geopolítica en el mundo. Pero para ver la luz, primero tuvo que legitimarse la madre. La madre se llamaba Reino de Asturias. Estaba entonces gobernado por Alfonso II, quien se reclama heredero del poder gótico toledano y por tanto con derecho a reconquistarlo, y lo hace con el apoyo de Carlomagno y el papado en causas guerreras y en controversias teológicas, como la adopcionista, que opone a Beato de Liébana, que vivía por entonces, el fetidísimo, según su rival, el metropolitano arzobispo toledano Elipando, que era, sin embargo, para Beato de Liébana, testículo del anticristo, dice. En cualquier caso, con insultos o sin ellos, la polémica sirve al rey asturiano para oponer al poder omeya, instaurar su propia narrativa con el culto jacobeo y alinearse definitivamente con los dos ejes de la geopolítica cristiana y así expandir sus fronteras
a partir de marcas impulsadas por fieles caballeros. Uno de ellos, el tal Guimarães, y lo que él después va a conseguir. Así que, antes que los demás reinos de la península, Portugal consigue expulsar a los musulmanes y fijar la frontera quizás más antigua entre dos estados de Europa, de 1297, por el Tratado de Alcañices, que prácticamente no se ha movido desde entonces. Digo prácticamente, no totalmente, no toda ella. Y queda, por tanto, desde ese momento a solas con la presencia atlántica. Para España, para el resto de los reinos de la península, el parto de España fue más laborioso. La pretensión de unificación de los otros reinos de la península aún tardó 2 siglos más. Mientras tanto, la península fue compartida por los reinos de Portugal, de Castilla, de Granada, de Navarra y los 3 de la corona de Aragón. Está claro que la península es un cruce de vientos que procedentes del mar soplan aquí desde hace milenios. El procedente del Mediterráneo, que ahora, que en aquella época, llegaba por Cerdeña, Sicilia y Nápoles desde la península griega a la corona de Aragón. Del Cantábrico, que venía del norte y que desde la llegada del conde de Flandes, aquel que luego se fue a convertir en Carlos V, aún sopló con más fuerza desde entonces. Del Atlántico, que creaba Portugal y al que también se lanzó Castilla, dejando de lado la primera intención de seguir el viento surafricano que antes la había envuelto. Desde luego, es una larga historia de fusión peninsular que, como no podía ser de otra manera, fue de encuentros y de desencuentros, o de cautelosa convivencia, o convivio, que dicen los portugueses, que son palabras que han pasado al argot internacional como muy propias de esa fusión española. Portugal y Castilla estaban en un canto de Europa, en un Finisterre, eran la tierra del no más allá, a la que conducía un camino terrestre que hoy abruptamente termina en la costa acantilada del cabo que le da nombre, el Cabo Bojador. Así comenzó a reubicarse el noroeste peninsular como una tierra excéntrica. Pero la mezcla de muchas circunstancias, unas determinadas por el viento, otras buscadas con voluntad y proyectos, y algunas dirigidas por el azar, hicieron que Portugal y Castilla se convirtieran en un determinado momento en el centro del mundo, tanto como para repartírselo. Hubo un momento en que Portugal era el reino más rico de la cristiandad, el que aspiraba a anexionarse Castilla, el que más espléndidamente dotaba a sus infantas y hacía con ellas políticas de anexión para sus esponsales. La explicación estaba en las Indias orientales. Las otras, las americanas, satisfacían la insaciable voracidad del imperio de la monarquía cristiana, empeñado en unificar Europa, combatir al turco y disputar los mares a todos. Así que el canto noroeste peninsular fue primero Finisterre, luego formó parte del centro y ahora parece que de nuevo Finisterre. Intentaremos ver por qué y si hay capacidades u oportunidades para recuperar una posición más centrada dentro del campo. Quizás, apunto, estas tengan que ver con la mar, con acomodarse a los vientos mediante proyectos, como siempre que se tuvo éxito aquí se hizo. Y nos recuerda desde entonces el capitán Alonso de Contreras, al proyecto y al compás, más y más y más y más, lo que o nuestro señor poeta, el admirado Pessoa, consideraba como esfuerzo que valía la pena y al que aportaba su empeño en recuperar a civilización ibérica. Desde luego es un gran proyecto que saldrá de orquestar muchos pequeños, en muchos lugares, enfrentados a un gran mundo, en el que el diferencial de potencial y de volumen, como también antes ocurría, eso no es nuevo, sigue siendo muy grande. Y si no, comparen las 2 embarcaciones que aparecen en la diapositiva, 2 naves del siglo XV, un junco del tesoro chino y una carabela de las Españas, concretamente la Santa María. Carabelas como esas abrieron el comercio marítimo de la segunda ruta de la seda y sus puertos son hoy estación términos de la tercera ruta de la seda, a través de la cual Occidente se inunda de productos chinos que aumentan el consumo global y hacen más poderosa a la nación productora
que va incluyendo en su esfera que llaman de coprosperidad a los nuevos socios que reciben inversiones y productos y entregan recursos y resortes. Sortean así una crisis económica, pero la gran pregunta que queda aquí, que también se hacía en aquel tiempo, es si así también introducen su cabeza en la boca del león, en otro sistema, con otras reglas diferentes a las liberales democráticas. Utilizo para posicionar el canto noroeste la metáfora del quicio de la estación Terminus, porque la puerta hasta ahora está al norte, pongamos que alrededor de Rotterdam. Y aún se reforzará más a medida que la ruta del Ártico vaya siendo más practicada. Desde que 2016 un metanero hiciera el recorrido entre Noruega y Corea del Sur en un tiempo un tercio inferior a la ruta de Suez, la progresión en esta es constante y rápida, pues al año siguiente el recorrido ya se hizo en invierno y para 2024 Rusia prevé un tránsito regular. ¿Habrá manera de ensanchar el terreno de juego europeo? Desde luego, la apertura ártica va a desplazar hacia el norte, no va a eliminar a Rotterdam y al círculo que hay alrededor de ello, pero lo va a desplazar una lengua un poquito más hacia el norte, hacia el norte ruso y báltico. ¿Podrá extenderse el gran juego hacia el sureste? De ser así, las regiones del canto noroeste peninsular, por estar al borde de la ruta atlántica, pero debajo del fulcro, podrían salir beneficiadas. Para ello, deberían demostrar a Europa que un nuevo camino de Santiago sigue siendo necesario para desbloquear la ruta continental de la energía, esa que abastece a Europa central, la Europa rica, la Europa de las ciudades, que bien vería tener una ruta alternativa por el oeste que atenúe su larga dependencia del este. Parece que los motores globales funcionan a partir de zonas de integración mundial, entre las que el canto noroeste no está incluido, pero sigue estando al borde del corredor marítimo atlántico cuando éste toca Europa. Si bien Suez puede que disminuya en importancia, seguramente el tráfico americano y africano aumentará para tocar tierra en las cercanías de este canto, por lo que su posición excéntrica, esquinada, quizás sea hoy una oportunidad para la cohesión interna de Europa y para estrechar los vínculos americanos y africanos. Siguiendo con metáforas biológicas, el canto noroeste es el extremo de una de las colas del león europeo, el cual a escala global disputa la pista central del circo mundial con otros leones, e internamente enseña sus garras en el centro y debilidades en los flancos. En uno de ellos, el Atlántico, nosotros nos encontramos. Este eje de desarrollo que se llama el eje atlántico estaba compuesto, pero a los efectos que aquí nos interesa eso no cambia mucho, por 5 estados, 44 regiones y agrupa al 15% de la población europea. Como ahora a efectos estadísticos hay que descontar los 70 y tantos millones largos del Reino Unido, el peso de los 12 millones del canto noroeste, ya lo veremos luego, ha aumentado también. Así que nosotros nos encontramos en el extremo sur del flanco y dentro de esta fachada atlántica que desde luego no es homogénea, que presenta diferencias territoriales, siendo una de las mayores o de la mayor relevancia la desvitalización social de algunos territorios, en concreto estos que ahora nos ocupan. Desvitalización social y también envejecimiento, pues estas regiones del canto noroeste ocupan las primeras posiciones de la lista, entre las más envejecidas de España. Tenemos el dudoso privilegio de Asturias ser la primera, Castilla y León la segunda, Galicia la tercera y Cantabria, que se ha integrado recientemente en esto, la cuarta. Contrasta, eso sí, con las regiones tanto norte como centro portuguesas, que son más jóvenes. También es curioso que presentan todas ellas, tanto portuguesas como estas, una asimetría en la distribución de la población, que va hacia la costa, hacia ese borde de la bacía llano, y ese basculamiento es especialmente acusado
en todas partes, porque aquí también en Asturias así es, en el primer kilómetro y ya en los 5 primeros kilómetros de la línea de costa habita, si lo sumamos todos, más del 45% de la población. Así que esta asimetría también se corresponde con una débil tasa de actividad, es decir, hay poca población ocupada en todas ellas, y de nuevo hay más en las portuguesas. Es decir, que los indicadores demográficos, siendo débiles todos ellos, destacan los españoles por su debilidad, mientras que los portugueses en general no están tan mal. Sin embargo, bueno, aquí se ve otra, lo dan todos los indicadores, por ejemplo, este en concreto es del paro juvenil. Lo rojo es lo que es más del 33%, más del 34% de la población, de la población joven. Así que son mucho más altas aquí que en Portugal. Pero, sin embargo, fíjense en esta otra diapositiva, la productividad, es decir, el PIB por empleo, que siendo bajo en todas partes, es más bajo en Portugal, en la región norte, a pesar de que es la más exportadora de su país. Pues no destaca ni por acumular un gran valor añadido, ni tampoco por la productividad del trabajo. Hay una razón que es muy importante considerar. Se debe a que su componente industrial está especializado en sectores tradicionales, el textil, el calzado, acuérdense de las toallas cuando se iban a comprar los textiles aquí. Y la competitividad de ese tipo de industria muy tradicional está asegurada por factores estáticos, por ejemplo, las bajas remuneraciones del trabajo, que hoy se están empezando a convertir en un factor de competitividad para obtener ganancias tecnológicas, que es lo que interesa, es decir, reforzar la capacidad de su sistema de investigación y desarrollo, que todavía hoy por hoy está siendo reforzado, pero que no está capitalizado lo suficientemente por ese tipo de empresas de carácter tradicional. En cualquier caso, el peso económico en el arco atlántico está basculado, pesan mucho más las regiones del norte y en todas el peso económico está concentrado en las áreas metropolitanas, que por eso las regiones del sur, al no contar con tanta urbanización y tanta metropolización, pierden también PIB, pierden, digamos, dinámicas de peso económico. Y eso induce dinámicas de crecimiento diferente. Juntando todo esto, si fuéramos unos inversores y veríamos por dónde apostaríamos, la tendencia es que las regiones norte, la región norte concretamente de Portugal, tiene tendencias muy positivas, quizás por su basculamiento urbano y litoral, o más positivas que las otras. Es decir, se está convirtiendo en un tractor. En resumen, tenemos una fachada costera con un tronco histórico-cultural común, una posición periférica que puede convertirse en oportunidad, con muchas asimetrías internas, con debilidades estructurales de desarrollo, con un sistema urbano desequilibrado y con grandes áreas metropolitanas tendencialmente policéntricas en un ambiente de desvitalización demográfica que es más acusado en España. Esta diapositiva, pues si aproximásemos ahora la lente a la península, veríamos algo de lo que se estaba comentando aquí, lo veríamos reflejado en la diapositiva, que podría resumirse con una palabra: polarización. Esa población está concentrada en grandes focos urbanos que alcanzan magnitudes mega. Hay una forma de clasificar las ciudades: Metropolitan Growth Area. Pues aquí encontramos, no de primer nivel, pero sí de segundo nivel, el Gran Porto y la que llamamos Ciudad Astur. En Galicia aparece como una región urbana central, o eixo galego, fragmentada en varias ciudades cabeceras provinciales, que por eso mismo prefieren presentarse como tales, lo mismo que ocurre con el eje interprovincial funcional Valladolid-Palencia, y en Cantabria con Santander, muy sujeta a la influencia de Bilbao. Sobre la conexión eficaz de estos sistemas urbanos, Porto, el Gran Porto, que además el área de Braga muy cercana, el eixo gallego, Ciudad Astur, la mancuerna Valladolid, Palencia, Santander, sobre la conexión eficaz de esto, hacer una
interacción más estrecha, se podría dibujar una región funcional de escala europea, a la que podríamos llamar, o yo aquí llamo el canto noroeste peninsular, a caballo de 2 estados y compuesta por varias regiones. De configuración institucional muy diferente a un lado y a otro de la raya, pues las españolas cuentan con plena autonomía política, mientras que las portuguesas son de naturaleza administrativa y estadística, siendo la autoridad pública superior lo que llaman la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional, que está constituida como un servicio descentralizado del Gobierno nacional y cuya finalidad pues, es medio ambiente, ordenación del territorio, urbanismo, y que se divide en distritos. Las cifras de la estructura urbana de esas regiones pues quedan aquí reflejadas. Pues tendríamos digamos, el canto noroeste en versión reducida, pues tendría a Porto, al Gran Porto, con 1.817.000, seguido por Ciudad Astur, pongo 900, un poco más abajo, Braga, muy cercana, su área metropolitana, el conjunto Vigo-Pontevedra-Rías Bajas, que los gallegos quieren presentar independiente, pero que realmente funciona sincrónicamente. Valladolid, a Coruña, Ferrol ocurre otro tanto de lo mismo, las interpretan como áreas metropolitanas diferentes. Valladolid, Palencia, Viana de Castelo y Villarreal. Estas estarían todos ellos entre 206.000 y casi 2 millones de habitantes. Esta sería la estructura. ¿Cómo se representaría esto en concreto en la región norte? La mancha amarilla del ángulo inferior izquierdo es toda la conurbación Porto, Braga, Guimarães. Arriba Viana de Castelo, en la otra parte Chaves y Bragança en la otra esquina. Esto da a todo ello da una planta urbana, regional, policéntrica, que se representa con esas manchas metropolitanas muy próximas, que son las que aquí aparecen, y en lo de color morado, pues serían, concretamente para la región norte, pues espacios relativamente descualificados, sobre todo en las áreas suburbanas, en las que quedan en la periferia de estos núcleos. La parte rural, pues se presenta como un espacio multifuncional, con complementariedades entre agricultura, lo forestal y el turismo, con una tendencia de regresión general de los usos agroforestales y con una expansión de los usos incultos. Pero esto, siendo así, es notablemente diferente, por ejemplo, a lo que ocurre en Zamora, y eso se ve en la progresión por el Alto Duero de cómo está labrado el terreno en los márgenes del Duero y subiendo hacia arriba, ya dado la curva y pasado a los arribes, y la diferencia que hay entre una vertiente y otra en cuanto a la cultura o la incultura. Otra cosa es que esta región muy urbanizada, con ese ámbito rural con problemas que está siendo combatidos de una forma bastante acertada en Portugal, pues aquí ve limitada su cohesión interior por la baja accesibilidad. Y eso se evidencia en este mapa, donde si nos fijamos abstrayéndonos solamente viendo manchas, vemos que hay mayor densidad en la red de enlaces, rayas y puntos en la parte tanto del Ebro como en la parte del corredor mediterráneo y desde Madrid hasta Andalucía. Es decir, aquí el canto noroeste ve limitada su accesibilidad, que llega prácticamente a enclavamiento para el caso de Asturias. No obstante, la vecindad entre todos ellos es tan próxima que un esfuerzo bien dirigido, desde luego, podría superarlo con cierta rapidez. Esa necesidad de facilitar la interacción es general para todo el canto noroeste y, desde luego, es máxima para Asturias, cuyo enclavamiento aún sorprende más teniendo en cuenta que contiene una de estas grandes ciudades que, si sobreviven, es un músculo muy frágil, muy potente a la vez y poderoso, que necesita muy buena conexión. Sus flujos necesitan tuberías para poder mantenerse en el estado, en la altura demográfica y de dinamismo y de actividad, para acceder a esas funciones internacionales que son propias de este tipo de ciudades. Si eso falla, si las arterias se colapsan o no funcionan bien, este tipo de ciudades caen y entonces pasaríamos a otro nivel. Pero en cualquier caso,
como la hipótesis de partida sería de que en el canto noroeste se construya a partir de esas ciudades y esos sistemas urbanos que tienen proyección internacional, pues esto es importante. Y esto es importante porque hay unos ciertos déficits en una parte y en otra, en las líneas aéreas, en las conexiones aéreas, en las de transportes de mercancías por mar. Si bien, de nuevo, aquí empieza a manifestarse la tendencia que antes veíamos. Esto es el aeropuerto Sá Carneiro de Porto, que ha aumentado en los últimos años, su crecimiento es espectacular. Lo mismo que ocurre con las actividades portuarias, especialmente en el tráfico de portacontenedores. Por ejemplo, Leixões está habilitado, después del 11M Estados Unidos restringió mucho, tomó muchas cautelas para el transporte marítimo de portacontenedores y tienen un aparato inmenso, una grúa pórtico para ir pasando portacontenedores, porque son los requerimientos que piden los puertos americanos para comerciar y recibir mercancías desde los otros. Por ejemplo, Leixões lo tiene, desde luego Sines también lo tiene, y Sines las proyecciones las variaciones son siempre positivas, a pesar del problema que hubo en estos 2 últimos años. Así que, bueno, este es un mapa de síntesis de la primera diapositiva, aquella que veíamos como puntos luminosos sobre un fondo oscuro. Pues aquí vemos a esas entidades megas urbanas en toda la fachada que flotan sobre un territorio que aquí es menos diverso, que cada vez está más naturalizado, que son las manchas verdes que crecen a costa del espacio rural hasta entonces o hasta ahora estructurado, que son las grises. Tiene menos complejidad esto que lo que hay más al norte. Así que, si nos fijásemos, ya con el punto fundamental, nos estamos yendo hacia las ciudades y hacia esos sistemas que polarizan y que salen del territorio, no han caído del cielo, los hemos creado a través del pasado, han ido creando su ecosistema, pues ateniéndose a cómo, y esto no lo digo yo, están documentos oficiales de institutos de investigación en los que pudo haber participado CECODET o no, pero que ha participado efectivamente, y en los que, precisamente por esa participación, quizá esto se deba, a diferencia de Galicia, a hacer esta aparición. Ocurre que depende cómo te presentes, si se trata de identificar todo un continente, tú puedes presentarte de muchas formas, por ejemplo, como los gallegos, que no consideran lo que realmente son áreas funcionales metropolitanas. ¿Quién podría decir que Vigo, Pontevedra y las Rías Bajas no están unidas en un sistema? Solo hace falta pasar en la carretera por las secundarias para ver cuál es el grado de interacción que hay ahí, ¿eh? O dónde están las fábricas de la Citroën, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero si tú no te quieres que te vean así, no te ven, porque hay muchos en disputa y esto condiciona. Entonces, estos tipos de organismos que se dedican a escrutar y mirar, pues ve esta clasificación en la cual podría entrar, cumpliendo todos los requisitos exigidos, Ciudad Astur, porque esto es una parrilla donde hay que ir apuntando cosas. Si te presentas como Gijón, Avilés y Oviedo, no das el nivel y te pasan a otro tipo de clasificación, pero los parámetros que cumple Porto, que cumple Bilbao, que cumple Sevilla, esta también los cumple. Así que, ¿qué es lo que se distingue? Pues en la cúspide, en las metrópolis de funciones internacionales, pues no, aquí no hay ninguna en la fachada atlántica. Y tengo que precisar una cosa, que estas que allí aparecen no tienen por qué ser un único elemento urbano, sino que pueden integrar varias ciudades como el conjunto Liverpool, Manchester, o el de Cardiff, Swansea, Newport, o Nantes, Saint-Nazaire, o Toulouse, Montauban. También pueden ser conocidas por el nombre de una de ellas, o por un nombre regional como West Midlands. Cuando dicen eso, la ciudad de West Midlands, están hablando de Birmingham, o creíamos que hablaban de Birmingham. O recibir un nombre neutro relacionado con el proyecto, por ejemplo, Ciudad Astur, o extenderse por medio país, como el Gran Dublín, que ocupa prácticamente todo el sur de Irlanda. Todo depende de cómo te quieras presentar. En cualquier caso, lo que tienen en común todos estos es que se trata de presentar como una realidad urbana unitaria un proyecto para ese área urbana unitaria, pertinente. Desde luego, importa la voluntad local. Por eso las ciudades gallegas optan por presentarse como áreas metropolitanas de carácter provincial, por lo que estadísticamente no son reconocidas aplicando los criterios de esas entidades clasificadoras. Aunque a escala gallega sí hablen de área metropolitana de La Coruña, de Santiago, de Lugo, de Orense y Pontevedra. Sin embargo, lo curioso es que la realidad vuelve a dar una vuelta de tuerca y, aunque por términos políticos
quieran ser distintas, resulta que funcionalmente aparecen sistemas urbanos intermedios como ese que acabo de decir, Vigo, Pontevedra, Rías Bajas. Este es más claro que el de La Coruña, Ferrol. Incluso hasta podrían concebir una región urbana, una pretensión del galleguismo militante del siglo XIX, que sería la gallura moderna, urbana, lo que ellos llaman el eixo gallego, que iría prácticamente desde Bayona hasta Ferrol. Como se ve, cuando hablan, por eso decía yo antes que construcción regional no es que encontremos a las regiones hechas y a los geógrafos miran y la descubren o cualquier otro, sino que se basan sobre proyectos. Estamos en el terreno muy resbaladizo de la ordenación del territorio. Así que aquí, en la fachada atlántica, no encontramos ninguna de las metrópolis estilo París, Madrid también, Shanghái, Nueva York, etc. No encontramos ninguna de esas, calificadas por su altísima población, que no es el único parámetro, porque México tiene 27 millones de habitantes mal contados y no está en esa categoría. Tiene funciones internacionales o estas diversificadas y concentran centros de mando económicos, sociales y políticos y cuentan con una accesibilidad excelente. En función de la gradación que presenten estos aspectos, pues la segunda categoría es metrópolis con fuerte irradiación internacional, que tampoco hay en el canto noroeste, si bien está Lisboa. Y Oporto sería un tercer nivel de mega con irradiación limitada, con funciones internacionales poco desarrolladas, accesibilidad media. Siendo la causa de ocupar este cuadrante, que es un cuadrante de honor, desde luego, son los que juegan o podrían jugar la Champions, pues, o están clasificándose, por lo menos para la UEFA, Ciudad Astur haciendo ese esfuerzo de visualizarla como un organismo unitario, aún así ocuparía por los pelos, entraría por los pelos en la última plaza de esas, debido a su baja accesibilidad, a sus limitadas funciones internacionales, que además están muy especializadas y limitadas. Así que sobre esta estructura se está construyendo un mapa del territorio este de la fachada atlántica, donde hay los espacios motores que están en rojo y que se ve una clarísima continuidad desde Lisboa hasta Ferrol, y ahí entra en parte del arco del canto noroeste, y unos espacios de integración que presentan densidad débil, despoblación, niveles de desarrollo menor, sistemas urbanos en contracción, deficientes conexiones. Y hay dos tipos de espacio de contracción, uno de ocre más intenso, que es muy frágil, y el otro de fuerte potencial, entre los cuales se encontraría Asturias. Digo esto porque el canto noroeste no se haría en una zona de integración económica mundial, ni cuenta tampoco con una metrópolis internacional global, ni tampoco la tiene próxima, pero presenta una potente región urbana entre Aveiro y Ferrol, en la que se ensartan gruesos núcleos urbanos y con una mega, objetivamente, en Asturias, que busca desenclavarse y crear su área de influencia, que probablemente esté al sur, como siempre, una vez transformada la función tradicional que aquí la hizo crecer. Menor nivel tienen las ciudades del interior de Castilla y León, en las que destaca el sistema Valladolid-Palencia, movido por el sector del automóvil, y también relacionado con la ciudad de Santander, que con parecido nivel a estos dos, pues comparte la influencia de Bilbao, o más que de Bilbao, de Euskal Hiria, como llaman a la ciudad vasca, que es esa proximidad entre de los tres núcleos, Vitoria, Bilbao, Nervión, vamos a dejarlo ahí, y San Sebastián, Dax. A ellos le llaman a eso Euskal Hiria. La posición excéntrica de este canto noroeste hasta ahora no le dio ninguna ventaja, pero nos parece que quizá pueda ser de relevancia estratégica para el futuro, no solo para Portugal y para España, sino también para la Unión Europea. En un mundo cada vez más centrado en el Índico y en el Pacífico, es estratégico asegurar la proyección atlántica de Europa, construyendo una nueva relación con el océano, en la que España y Portugal, que la tienen de sobra, y en especial el canto noroeste de la península, tiene un papel importante a desempeñar. Por eso conviene reforzar la cohesión de este canto noroeste con algún proyecto de la misma escala estratégica, y en este sentido recomendamos utilizar la visión policentrismo, que aquí queda reflejada en esas estrellas que están girando y que está basada en reequilibrar el sistema urbano, reforzar la mayor densidad de los flujos cruzados en el interior, mejorar la comunicación,
los proyectos de cooperación entre ciudades, entre regiones, entre instituciones, siendo especialmente importantes las universitarias. Esta visión lo que haría sería descomponer ese eje atlántico, esa fachada costera, en bloques de escala mesorregional y considerarlos como espacios intermedios de proyectos. Si tienes proyecto, sales adelante y te configuras. Si no lo tienes, pues bueno, pues te desengancharás de la consideración de espacio motor y perderás los espacios que hay vinculados a ti. Esta idea empezó a funcionar en 1998, siendo presidente de Galicia Manuel Fraga, que planteó esa colaboración Galicia-Portugal como una asociación transfronteriza, solo Galicia y Portugal, y en concreto prácticamente la región norte y las dos del sur de Galicia, Pontevedra y Ourense, y que aquí empezó a dar muy pronto lazos que todos conocemos, Salvaterra, Domiño, Monsáu, Chaves, Verín, Vigo, Porto, y fue creciendo para intentar convertirse en una eurorregión, reuniendo eso sí, a las dos regiones fronterizas. Bueno, esa estrategia, que es compartida como segmento de planificación europea, pues le recomendaron, por una parte, que adquirir más masa crítica y por la otra, pues que no solamente había que considerar, y eso va a tener su importancia, como lo veremos, relaciones norte-sur, sino que teniendo en cuenta que sería conveniente ganar peso y que el norte y el centro de Portugal están bloqueados, entre comillas, por Castilla-León, se recomendó que entrase Castilla-León y también una ampliación cantábrica, es decir, el canto noroeste. La lógica llevaba a eso, con Asturias y con Cantabria. Y se creó la RESOE, Regiones del Suroeste Europeo, que tiene como líneas de oportunidad para sus proyectos, entre otros, desde luego, los activos marinos, vivos y no vivos. Aquí hay una economía de la mar en la que están representados todos los sectores tradicionales de la economía de la mar, la construcción naval, los puertos, la logística, la pesca, el turismo. Y también un importante clúster de sectores emergentes, las biotecnologías marinas, las energías renovables, las ingenierías oceánicas. Todo esto es conveniente centrarse en ello y aplicarle a todos estos sectores, pues, las nuevas propuestas, los nuevos desafíos que están para todos los europeos, la descarbonización, la transición energética, la digitalización, la economía circular, la sustentabilidad. Cada uno de estos, los puertos, la automatización y la digitalización va a ser básica para ellos, lo mismo que para los armadores, para los consignatarios. Así que hay nuevas líneas de oportunidad que son líneas pertinentes, es decir, de las que se puede apostar con cierta garantía que el juego va a ir por ahí y que nuestra posición donde nos encontramos lo pide, no pide ir a la Luna por el momento. Pero los chinos sí, y van a ir a Marte. Cada uno elige el proyecto en función de sus capacidades y sus intereses, siendo más modestos. Ya decíamos que nosotros no somos una zona de integración mundial. Son nuevas líneas de oportunidad, la pesca selectiva y sustentable, la aquicultura llamada de precisión. Estamos ahora asistiendo a debates regionales sobre el salmón, la trucha, la pesca. Era un inmenso patrimonio el que tenía Asturias. No sé si se está gestionando correctamente eso ahora en este sentido. Los nuevos productos en áreas de salud, cosmética, alimentación y medio ambiente, en la vigilancia y seguridad marítima. Hay que recordar que Portugal tiene reclamado la mitad del Atlántico Norte, prácticamente, y eso le da derecho a inspeccionar los barcos, a darle seguridad y también a explotar los recursos del fondo. Ya estamos asistiendo a un mundo. Hay plataformas artificiales en la mar, los chinos, en sus islas del mar de la China meridional. Están en superficie y tienen una finalidad básicamente militar. Pero dentro de muy pocos años veremos plataformas submarinas con bulldozer excavando en el fondo de los océanos para sacar minerales preciosos para el sistema. Y Portugal tiene una riqueza inmensa solicitada para su custodia, que se llama la ampliación de la plataforma oceánica, precisamente todo el sector que hay más allá de Azores y entre Azores, Madeira y la península. Así que esa cuestión de pesca, de nuevos productos, de hacer que los puertos, y aquí tenemos dos muy importantes,
pues no solamente sean lugares para comerciar, y eso lo harán con automatización, con plataformas más inteligentes y sostenibles, lo que llaman el green shipping, pero también como hubs que ayuden a crecer, a nacer y a acelerar el crecimiento de empresas relacionadas con la economía azul. Es decir, que tengan esa otra función también, dado que ahí se concentra todo ese importante potencial. Así que eso, la economía azul, ya que estamos de cara al mar, de ahí pueden venir cosas muy importantes. El mar va a ser muy importante en general para el mundo y especialmente para, yo pienso que para nosotros. Pero es que tenemos otras cosas más tradicionales, que son plataformas de cooperación interregional ejemplares, orientadas a proyectos para territorios completos, como la Fundación Afonso Enríquez para el Douro o Duero. Un río cuyas riberas concentran un alto y sorprendente patrimonio, lo mismo que el Miño, el Sil, el Gran Navia, el Nalón, el Nansa o el Besaya. Es decir, creo que se podrían utilizar los ríos que nacen en ese cubo de playa, en el canto noroeste peninsular, como vectores de proyectos de cooperación tangibles, porque atraviesan las fronteras, porque tenemos mucha dependencia de sus aguas, etc. Y desde luego a eso ayudará a mejorar también la conexión ferroviaria, especialmente a Asturias. Eso es muy importante para todos, pero aquí Asturias no debe descolgarse, y no solo con la variante de Pajares, sino con la modernización de la línea anteriormente de Feve. El sistema tiene una oportunidad para enlazarse con la ampliación que ahora está en cuestión y que no es una ofensa a España, desde luego, de la línea Porto-Vigo, que parece... Hay una vieja que va por Viana de Castelo. La que quieren modernizar ahora iría por Braga, es lógico. Es un gran área metropolitana de 800.000 habitantes. Y de ahí pasaría a Galicia. No tienen necesidad de hacerlo con un AVE, tal, porque prácticamente queda reducido Porto, Vigo a 1 hora de viaje con esto. Pero es que ahí va a enlazar con la red ibérica que acaba en Ferrol. Y ahí empieza el ferrocarril de Feve, que aquí no va nada bien, eso estamos de acuerdo, pero que puede ser una oportunidad para revivir, modernizar esa línea de ancho métrico como moderno ferrocarril cantábrico, proyecto en el que las universidades del norte hace también 11 años, entre ellas la de Oviedo a través de CECODE, participaron estudiando la viabilidad y reforma de la vía. Al final luego esto se trató como el ave del Cantábrico y aquello hizo que no saliera. Era simplemente la modernización de la línea para hacer velocidades de 125 km por hora. Luego lo que pasó todo lo estamos viendo. Si tuviésemos que hacer ya para ir cerrando esto, a modo de conclusión, un resumen de lo que nos fortalece y lo que nos debilita, de la pertinencia de esto del canto noroeste para ser un territorio de proyecto y no una ocurrencia, ¿qué diríamos? Pues yo creo que diríamos como fortalezas la proximidad cultural. Somos muy próximos todos esos. La permeabilidad no existe en la frontera. No vemos unos carteles diferentes, nos entendemos perfectamente. Es un espacio también de empleo y de creación de riqueza relevantes. En ciertos sectores a escala europea. Pensemos en la ciudad de Avilés, pensemos aquí o pensemos en Porto, lo que comentábamos. Tiene una progresiva integración comercial. Esos puertos, esos aeropuertos están haciendo un factor de integración enorme. Hay un potencial turístico que todo el mundo percibe, tanto en Asturias como en Galicia, como en el norte de Castilla y León o en el sur, en cualquier parte. Y desde luego el posicionamiento geoestratégico podrá ser mejor valorado y nos sitúa en una mejor posición porque la Unión Europea tiene necesidad de renovar su papel en el gran juego global, ese de los leones en la pista del circo, y eso tiene que hacerlo en relación con los otros continentes. Entre las debilidades para constituirse como un espacio, proyecto interregional nuevo de identidad propia, pues está claro que tenemos una ausencia de un referente estratégico orientador de esa cooperación. No hemos acertado ni estamos acertando en construir un modelo que se beneficie de ese policentrismo, que esté más equilibrado y que nos permita, digamos, enlazar esas líneas de rojo que hay ahí de los espacios motores. También hasta ahora venimos de otra lógica, la lógica de competencias, esa lógica que hacía que los gallegos de Pontevedra no quisieran saber mucho de los de Vigo ni de los de Villagarcía. Esa lógica de competencia
que se sobreponen a las lógicas de cooperación. Y claro, eso no, entre gente que está en contracción no es bueno, aunque sí justificado. Y desde luego hay un telón administrativo donde se resuelve esto que se llama la ordenación del territorio, que ya digo que es un terreno muy resbaladizo, donde prima más la lógica burocrática del expediente que la del proyecto, para la cual la administración está poco preparada. También hay elementos en contra, que son los desequilibrios territoriales internos, que hay mucho territorio con tendencia a marginalizarse, una debilidad demográfica notabilísima, que incluso puede permitir hablar de contracción, urban shrinkage, que dice, y después que hay una posición de doble periferia del canto, tanto con relación a las capitales nacionales como al centro de Europa, que a lo mejor en un golpe de suerte cambian las tornas porque el juego se está moviendo. Desde luego, si se le ocurre alguna otra, podemos aprovechar el coloquio para comentarlas. Pero sean estas u otras, las propuestas, si las manejamos con acierto, pues saldrá la posibilidad de aprovechar la oportunidad para construir un destino atlántico común, que por lo visto llevamos dentro, como aparenta probar el mapa genético de la península, recientemente presentado, que señala que la diferenciación genética va la diferenciación va de este a este, mientras que la unidad va en fajas norte-sur, lo que reflejaría el movimiento sur-norte-sur de la población. Los autores de este mapa lo asocian al golpe musulmán y al contragolpe de la Reconquista, y eso, como se ve, incluye a Portugal. Aunque sorprende, también debo decirlo, el perfecto solapamiento entre la línea de frontera azul y la mancha genética, lo que hace pensar que los autores, además de genetistas, son galleguistas, empeñados en extender su telón hasta el fondo sur, como incorrectamente dicen que estaba colocado en 1300, donde se ve esa mancha de color marrón ahí en la esquina, allí, que no es verdad. Por lo tanto, a lo mejor saben de genética, pero me hace desconfiar que esté manipulando la historia, quizá también la genética. En cualquier caso, yo no voy a entrar en tales profundidades, simplemente aporto este dato y para hacer coincidir, digamos, la pertinencia de este proyecto que viabilizará pues, una metrópoli, como es el caso de Asturiana. Necesitamos de esta colaboración con los vecinos, que es de débil irradiación y, por lo tanto, en riesgo de contracción, y que, desde luego, dejando esto como anécdota, sí indica algo, y indica esa comunidad cultural e incluso físicamente cultural, física, que existe en ese canto noroeste peninsular. Así que gracias por su atención. He consumido el tiempo que había dicho, unos 40 minutos, y quedo a su disposición. Muchas gracias. 45. Si alguno de ustedes quiere comentar algo, preguntar algo o aportar algo, pues aquí estamos. Bueno, está sobre todo Fermín. A ver. Fermín, acerco el micrófono. Te iba a pedir que dejaras la última diapositiva. Muy interesante ese trabajo en Nature Communication. Y la pregunta es, la imagen central con los corredores norte-sur, ¿eso se corresponde a algún tiempo histórico concreto, al actual? Esa corresponde al actual, y entonces ellos relacionan esas... Pero dicen que lo han hecho también para Portugal, que la muestra la han tomado en Portugal. Yo he visto el artículo que está publicado, está libre, y lo han hecho una chica, la primera firmante, que es, dice ella, de la Universidad de Oxford, y después del Centro de Genética de Galicia, tiene un nombre, ahí son el resto de autores. Y entonces, sí hablan de la muestra y dan mucho detalle de la muestra española, pero no lo dan tanto de la portuguesa. Y a mí me extraña esa... O sea, la limitan totalmente a la frontera. Pero lo que también me extraña, y sería ahora, lo que me extraña es que ellos dicen que su tesis, esto está así, porque hubo la mancha amarilla, sería, vamos a llamarle la genética bereber,
árabe-bereber, que sería la que está aquí por el centro, y después las otras dos, las que bajaron y lo asocian a los reinos peninsulares, y a tal fin ponen estos mapas que aparecen ahí. Pero es que este mapa no es correcto. En 1300, que es aquel de allá, esto no era el reino de Galicia. Eso no era así. Entonces, no sé, también desconfío por esas dos cosas. Una, el escaso fuerzan la tesis que ellos quieren decir que está relacionada con la Reconquista. Puede ser que las fajas actuales sean correctas, y luego, como quieren relacionarlo con los reinos peninsulares y con la Reconquista, pues fuerzan las cosas y hacen que Portugal aparezca tan íntegro en ese color azul muy parecido al de Galicia. Sí, no sé, pero es muy llamativo que la frontera portuguesa actual prácticamente coincide con eso, y estas cosas suelen ser más difusas. Claro, como lo son en la otra parte, en los otros. Por lo tanto, a lo mejor es también, quiero decir que tenemos que poner todo hoy en día, esto parece serio y la revista es seria, pero bueno, no sé si sus pares lo habrán pasado o no, o solamente la cuestión es que el artículo iba por aquí, dejaron la hipótesis y luego en la red pues metieron esto otro aparte, los mapas. ¿No? Es una pena. La semana pasada estuvo con nosotros Ángel Carracedo, que es el director del Centro de Genética Galego. Pues casi todos ellos son de personal de ese centro. Hubiera sido interesante plantearle esta cosa, ¿no? Luego yo quería preguntarte... Ellos lo relacionan con las migraciones, y las migraciones las relacionan básicamente con la Reconquista. Las migraciones y los poblamientos medievales y todas esas cosas, ¿no? Con las migraciones, con grandes movimientos que serían, en el caso, aquí duraron 800 años, claro. Entonces, sí, pero eso sí es verdad que han ido norte-sur, pero bueno, yo creo que eso es mucho más difuso que todo eso. Sí, a mí también me lo parece, pero bueno, quedémonos en la parte que nos interesaba, la mezcolanza que hay ahí en el canto noroeste, lo demás puede ser muy discutible. En tu exposición, yo al menos deduzco que la organización en grandes aglomeraciones urbanas parece que es el futuro, y entonces todos los sistemas rurales de producción quedarían abandonados, ¿no? O sería una consecuencia. Yo no quiero decir que se esté preconizando, sino que tú planteas las grandes aglomeraciones urbanas en toda la cornisa o el arco atlántico como una vía de ver que es por donde tiene que ir el desarrollo económico y humano, y como consecuencia de eso, lógicamente, parece que se tiene que deducir que lo rural pierde mucho. No sé si he colegido yo correctamente de tu exposición eso, y si es así, claro, ahora nos están diciendo, todo el mundo se está dando cuenta de que los poblamientos rurales están en clara regresión, y al menos aquí, bueno, y en Castilla también, se está diciendo, bueno, a ver si repoblamos un poco. No sé, que me gustaría que comentaras algo sobre ello. Bueno, yo creo que lo mismo que la genética, cuando te enfrentas a una realidad desde un punto de vista científico, no hay ni bueno ni malo, hay realidad. Luego podemos hacer juicios de valor, pero no sé si este virus te gusta más. Yo creo que puede haber un genético que dice, es un virus maravilloso. ¿Y por qué lo dices? Dice, mata absolutamente, no deja cosa viva. No. Bueno, lo que quiero decir es que también los geógrafos pues vemos las cosas, analizamos las tendencias, etcétera, y intentamos ver la realidad, no ofuscarnos con nuestra ideología, sino ver qué está pasando. Es decir, tú estás... pero por eso advertí 2 veces esto de la ordenación de territorio es complicado, porque justamente vosotros hacéis el experimento y estáis fuera del matraz o de la pipeta, y nosotros estamos dentro, y eso te condiciona mucho más, pero eso también está tratado. Entonces, la realidad es esta, digamos, enfocada, y procuré dar cifras, datos, no abrumarles porque esto era una conferencia. Pero es que también esa realidad es compartida por los que planifican el futuro. Y el planifican el futuro dentro de la Unión Europea consiste básicamente en atribuir, ahora estamos pendientes de que nos salven con los fondos europeos, planifican la llegada de
dar perras para los puertos, para el musel. Planifican hacer cuestiones para que la digitalización venga, para la transformación energética, bien, para traer trenes y autopistas. ¿Y eso cómo lo hacen? Pues lo hacen porque parten de estrategias para crear una Europa más cohesionada, más equilibrada, según ellos. Y la que han adoptado es la estrategia de policentrismo. Es decir, ya por otra parte, las ciudades focalizan el territorio, concentran a la gente, concentran la actividad, concentran el dinamismo, concentran la actividad económica. Eso es una realidad así. Pero no quiere decir que puedan seguir hasta el infinito y más allá, porque hay límites. La naturaleza también nos condiciona. Entonces, se trata de crear un sistema, primero, impedir que éstas caigan, que se derrumben. Y para eso necesitan metabolizar sus productos bien, es decir, naturalización, necesitan consumir, que les llegue el oxígeno en la sangre por las vías de comunicación y, desde luego, si quieren estar en la perspectiva que tuvieron, pues necesitan comunicaciones para irradiar al exterior, porque la población, claro, es un problema también, tiene que vivir de algo. No va de una ciudad de este tamaño, no suelen vivir solo de subvenciones. Es decir, tienen que luchar por la vida. Bien, esa es la realidad más dinámica sobre la cual se puede edificar un futuro, que intenta, pues, encontrar las capacidades de los territorios para adaptarse a ellas. Entonces, esta estrategia se llama policentrismo porque es la que se utiliza Europa, el crear un sistema de flujos cruzados para mantener esos pilares que sostienen al territorio hasta el rural. Y esas son reglas generales. Entonces, ¿cómo es posible que en un campo tan pequeño los indicadores que tenemos, por ejemplo, entre las regiones del norte, en Asturias, sin ir más lejos, y la región norte de Portugal, sean diferentes en demografía, en empleo, etcétera, en paro juvenil, en una serie de cosas? Bueno, pues que hay diferencias. Hay proyectos y unos los tratan de una manera y otros de otra. Entonces, siempre hay una posibilidad de acertar o no. Lo que, en cualquier caso, este mapa que hay aquí y que representa las manchas verdes es diferente al mapa de Francia, que está más equilibrado, tiene un poquito más de cada cosa, es un organismo más complejo, más diverso, y en cambio aquí está más especializado, es un organismo más simple, hay mucho verde y un poco rojo. Y luego las manchas de color gris, que en Portugal, fijaros las que hay, es el sistema rural estable. Entonces, esto a lo mejor no tiene por qué ser una cuestión de ahora. Igual fue del sistema industrial que hubo en el pasado. O también puede ser debido al carácter de la montaña, que decíamos que Asturias era el 94, y no encontrar un ecosistema equilibrado. Lo que quiero decir es que este policentrismo no está excluyendo a las manchas verdes. Es más, la forma de sostener lo gris, porque lo verde, digamos, quizá a otros les guste mucho, pero es convertir el territorio en un parque de animales más o menos salvajes, más o menos, porque ya no hay ocupación humana, baja la densidad de la ocupación y los sistemas son sistemas, y con eso se pierden recursos, porque hay mucha cultura, lo que hablábamos antes del Duero, todo lo que hay alrededor de la ribera del Duero. Hay unos vinos de extremada calidad, prestigiosos en el mundo. Hay un turismo sobre el Duero de altísimo nivel, que ha renovado toda su flota recientemente. Hay trenes turísticos de vapor, hay hoteles de altísimo nivel, hay aeropuertos que traen a esa gente. Eso está sosteniendo, impidiendo que la parte portuguesa, que aparece en gris, se desestructure para pasar a ser un color fantástico, que estamos todos encantados. Lo verde suena bien, pero sin embargo aquí no le interesa más bien, y dentro de la planificación europea, tener un continente para estar con otros continentes que están buscando cosas similares, pues equilibrado, que utilice sus recursos y que se mantenga de una manera equilibrada. No puede permitir, la ciudad tiene sus capacidades, las metrópolis tienen otras y las villas tienen otras. No excluye a la otra. El sistema de policentrismo es la muñeca rusa y va bajando. Pero, es decir, el problema que tiene Asturias, Castilla y León, Galicia, era el que veíamos antes, es el dudoso privilegio de tener el primer, segundo, tercero y cuarto lugar en el envejecimiento de la población. Y eso no lo tiene la región norte. ¿Qué significa eso? Pues que lo verde va a hacerse más verde. Y entonces, ¿cómo se soluciona eso? Desde un punto de vista
desde un punto de vista. Bueno, esa estrategia de policentrismo indica eso de la muñeca rusa. Habrá que encontrar muchos proyectos para muchos lugares, aunque sean pequeños. Pero, desde luego, se van a intentar blindar o proteger, porque el mundo es así, pues con una estructura que también mire al exterior, no solo hacia el interior. No sé si me he explicado, es complejo, desde luego. Has mencionado la reivindicación de Portugal sobre la plataforma atlántica. Me gustaría que comentaras un poco más qué es lo que reivindica Portugal exactamente ahí, porque estamos hablando seguramente de 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? De 11 millones de kilómetros. 11 millones. Madre de Dios. O sea, es a mitad del Atlántico. La ONU, no sé si se acuerdan de la cuestión del fletán. Antes íbamos a pescar, los de Vigo, concretamente, andaban por todos los mares del mundo, e iban a pescar y se plantaban a 20 millas luego de Canadá, donde estaban en los bancos, y pescaban fletán, el fletán negro. Bueno, después, pues Canadá dijo, esto está sobre nuestros recursos, consideramos que son nuestros, vamos a ampliarlo unilateralmente. Estados Unidos también hizo una cosa parecida. Y luego, finalmente, la ONU, viendo lo que se venía encima, porque habían reivindicaciones, por ejemplo, los argentinos con las Malvinas, dice, no solamente están ahí en las islas, sino que al tener alrededor de la isla sus aguas jurisdiccionales, nos quitan territorio nacional. Bueno, entonces la ONU lo que dijo es, si se demuestra que hay corteza continental, la Tierra está compuesta por corteza continental y corteza oceánica. La oceánica va debajo de los mares, etc. Pero si hay corteza continental sumergida, es decir, continente, las aguas que están encima son del continente. Bien, ¿de acuerdo? Entonces vosotros demostradme demostradme que ahí hay corteza continental y las aguas que queden encima os limitáis. Para ver corteza continental es importante que haya islas naturales, ya ahora lo veremos. Entonces, a partir de ahí, pues unas 500 millas, etcétera, lo que hicieron los portugueses fue trazar como un arco, y con el acuerdo de España, etcétera, un arco que iba por detrás de las Azores, bajaba por detrás de, vamos, lo que va hasta prácticamente la mitad del Atlántico Norte. También España, que tiene una salida, pero es mucho más corta, y digamos en Canarias hay otra cuestión ahí. Luego es una anécdota, luego contaré. Bien, y eso, tú hacías un expediente, mandabas a tus barcos, el Creola estuvo en ello, también dando apoyo para explorar los fondos submarinos y hacer la hidrografía de los mismos, etc. Pues llegaron a documentar un expediente que se envió a la ONU. Pero claro, cuando ya iban a fallar, porque no había ningún problema, los americanos estaban de acuerdo, los españoles de acuerdo, los franceses de acuerdo, los marroquíes no entraban en el asunto porque estábamos nosotros en medio, y los ingleses y irlandeses igual, pues no hay problema, y además era descargar muchas cosas. Pero ocurrió que China empezó en el mar de la China Meridional, que lo reclama como suyo, también en Corea hay otro contencioso que quedó ahí después de la guerra de Corea, pues empezó a coger atolones en el mar de la China Meridional que disputa Filipinas, Vietnam, ellos y también Malasia, pues a llenar atolones de arena, poner encima una pista de aterrizaje y una estación de radar y dejar una guarnición militar. Bumba, y otro por allí, y otro por allí. Y parece ser que tienen un misil hipersónico capaz de destruir una flota de portaaviones, con lo cual entra otro concepto, que era el de denegación de paso. Es decir, ahí, una vez que tengan cerrado el collar, pues nadie se atreve a entrar y controlan el tráfico comercial, etc. Y ellos entonces también llevaron a la ONU pues, esta cuestión de, ya que tenemos, y según dicen nuestras normas internacionales, que todos compartimos, que una vez que demuestre esto, pues eso es mío. Y entonces acabó la disputa con los otros, porque las islas donde yo he plantado mi bandera son mías. Y eso retrasó el asunto portugués para resolverlo, si no se habría resuelto o prácticamente ya estaría a punto de resolverse. Y eso es muy importante. Portugal no tiene en estos momentos capacidad para desarrollar una investigación marina en su territorio, pero por eso también eso podría concertarse, porque se ha descubierto en medio del Atlántico, en la dorsal atlántica, que tienes una serie de volcanes donde se cortan, pues ahí hay, y están fotografiados, minerales raritos, muy raros, bolas que están por el fondo, etc. Cabe pensar en un inmediato futuro, ¿quién iba a pensar que se podía perforar a 4.000 metros de profundidad para buscar petróleo? Pues se está perforando así
entre Angola y Brasil. Bueno, pues la idea es que algún día, lo mismo que ahora China ha hecho esas bases, esas islas artificiales y aguantan, pues que se hagan otras plataformas subterráneas para explorar. En parte lo de ir a Marte está relacionado los chinos con trabajar en ambientes hostiles, profundamente hostiles, y seguir explotándolos. Bueno, es el futuro, no sabemos cómo acabará. Y para eso la asociación con España es muy importante, porque podría hacerse alianzas para investigar eso y explotarlo en común. ¿Con quién mejor si no? Aunque tendrá muchos intereses y muchos compañeros. Se habla poco de Ciudad Astur, es que está casi olvidado esto. El Ciudad Astur tiene algo que ver con el policentrismo de reunir los grandes urbes, bueno, nuestras urbes en Asturias, ¿no? Era una forma de presentarse y una forma de poner un poco más en positivo las cosas. Cardiff, Swansea, Newport. Eso es una ciudad, pero cada uno manifiesta a su alcalde. Nueva York realmente no era alcalde Giuliani, eran 5 alcaldes. Lo que pasa es que era el representativo. Chicago, lo que conocemos por Chicago, tiene 1.200 ayuntamientos. La verdad es que son diferentes. 200 de ellos de base territorial. No tiene nada que ver cómo se gobierna, porque va a haber seguir viendo distritos, ayuntamientos. Se trata de cómo presentarse ante el mundo y cómo reconocer la realidad. ¿Y Ciudad Astur qué es realmente? Pues es un proyecto igual que esto. Es un telequia, ¿no? No, no es una entelequia, es la forma, ¿cómo llamaríamos a que yo vivo, estoy en Oviedo, voy a Mieres, luego vuelvo a Vilés, voy a dormir a Lena? En fin, yo vivo en Madrid, como mi hija, y no sé cuál es, y desde luego hay menos... Es una forma, es decir, es la cotidianidad, y eso hay que cuidarlo. Y entonces no es, yo creo que no hay que, eso ya iba funcionando, eso nos hizo la historia así. Hombre, Entonces ahora yo creo que ese nombre es una manera de poner en una tarjeta de presentación para ciertas cosas, Hombre, por ejemplo, para que te den grandes infraestructuras, porque si cuentan que las ciudades con puertos y con determinado tamaño tienen que estar dotadas de esto, esto y esto, es una técnica muy... esto, cuando Javier de Burgos hizo la división provincial de España y asignó a las poblaciones estas, cabeza de partido judicial por esto, esta cabeza de provincia, pues a las de provincia les dedicaba un instituto, una audiencia, es decir, es una manera muy cartesiana quizás, pero que sigue utilizando la Unión Europea, quizá por su influencia francesa. La datar pesa mucho los franceses en estas cosas y su mente lógica. Entonces, por ejemplo, esa tarjeta de presentación, ¿dónde quieres estar clasificado? Los gallegos, pero yo creo que es por el problema localista que hay en Galicia. No, y tienen otra estrategia. No quiere presentarse juntos Pontevedra y Vigo, bajo ningún concepto. Y ha creado una ley de áreas metropolitanas y que es área metropolitana Orense, que es área metropolitana Lugo, que es área metropolitana Ferrol. Ferrol y La Coruña no están juntas. ¿Y entonces por qué? Dice, no es porque Pontevedra y Vigo no se relacionen, ni vivan en común, sino es por otra, la dimensión de ordenación del territorio es política también. Y los gallegos tienen una forma de pensar y de verlo, pero también tienen una carta en la recámara. Tienen ese otro mapa que veíamos aquí. A ver si lo pongo. Que realmente es creíble que esto sea. Es decir, que esa mancha roja que va de Porto y que cruza el eixo galego, eso es creíble. Y esa es una vida. Si bien tú estabas en Santiago y en un máster que acababa a las 8 y los alumnos salían un poco antes porque la última conexión ferroviaria de Santiago con Vigo era antes de las 8, un poco antes. Y era increíble, porque pero eso más tarde, y ahora ya lo tienen arreglado, pero hace muy poco tiempo era así. Es decir, ya la realidad estaba tirando en dirección rojo, haciendo ese corredor, que por otra parte ya los galleguistas del siglo XIX ya lo veían. Porque ahí oponían eso a la modernidad de Galicia frente a la Galicia caciquil de al lado. No es fácil, tarda, pero esto es creíble. Eso es creíble, totalmente creíble. Y ya está, el ferrocarril ya está. Tardaron, pero ahora
la línea de alta velocidad gallega ya está, que es donde aspira a conectarse a los portugueses. Al entrar ahí, con ese de Braga, perdón. Entonces, todo esto puede salir. Hay un hueco enorme entre Ferrol y La Mancha, pero ¿cómo vamos a llamar a esa Mancha? ¿Qué llamo? Gijón, Oviedo, Avilés, elegimos. West Midland, Birmingham, sí, es una cuestión nominalista, es ¿cómo quieres que te vean? Al exterior, no al interior. Bueno, pues aquí hay una mancha muy blanca en la conexión, hay un déficit de conexión ahí con esto. Efectivamente, sí. Mientras que Santander está abducido, subducido por Bilbao. Hay gente que, no comparemos vivir en Santander a vivir en Bilbao, hay gente que se desplaza diariamente de Santander, bueno, a lo mejor tienen un trabajo que les permite también ir de vez en cuando, pero diariamente de Santander a Bilbao, que no se tarda mucho. Y viven en una ciudad, si viven en el Sardinero, en aquellos pisos o los chalecillos de allá, por mucho que sea Neguri que está cayéndose. O en Castelviales. Bueno, a Castelviales sí, por supuesto, Castelviales creció como está así, pero no es la misma calidad, ¿no? Hombre, si llegase la alta velocidad, podría conectarse con la Y y sería un espacio bastante compacto de actividad. O sea, No, la Y nuestra, las de las tres grandes ciudades, Oviedo, Gijón, Avilés. Quedan las salas realmente... O sea, la tendencia es la litoralización de la actividad. La actividad, hasta ahora, no sé si se quiere corregir o no se puede corregir, siempre va hacia la costa. Las ciudades progresan y avanzan hacia la costa. Habría que corregirlo, perfecto. Pero, claro, el riesgo que hay aquí en Asturias era lo de la mancha verde. Había los espacios de migración verdes y grises. No debería avanzar más eso, y entonces la estrategia es esa. Es decir, la diferencia entre esto, aquí hay más diversidad de cosas. Lo verde está así muy hacia... Aquí no, es una gran mancha, y especialmente en Castilla y León todo esto es verde. Estos que tienen más diversidad, estos bastante más, a pesar de que se diga... Y bueno, Dublín, a veces ellos lo consideran con todo esto, llaman a esto el Gran Dublín. Pero así se cuantifican y lo cualifican. En cualquier caso, yo creo que esto es muy relevante. Lo que llama la atención es que estos organismos de ese tamaño, como este que tenemos aquí, pues tienen que estar conectados, no viven solos. La cuestión creció tanto, probablemente porque era básico para el sistema nacional. Este suministraba la energía en la época del carbono. Es decir, no había todavía los altos del Duero, de que estamos hablando ahora del canto noroeste, lo que hizo Iberdrola allí, no había las centrales nucleares, no habría los grupos térmicos. Entonces, ¿de dónde salía lo que suministraba gas antes de la electricidad a Madrid? Y a las máquinas de vapor de los telares catalanes, y a las máquinas de los vascos, pues salía de aquí, en el sistema nacional especializado, y ese tipo de industria requería mucha concentración de mano de obra, y por eso creció. No fue porque el sistema se diversificase. Y ahora, cuando nos ven, dice, sí, por tamaño, por tal, podríais ser una metrópolis de este nivel, sí, por funciones, etc. Lo que pasa es que las tenéis muy especializadas en unas cosas que venís de atrás. O sea, ahora hay que hacer ese salto. Pero para eso no hay que cargarse la ciudad, porque la ciudad es el elemento de referencia. Y si teniendo en cuenta lo verde, entonces es otra cosa. Es decir, la estrategia del policentrismo se basa en mantener la ciudad, hacerla más sostenible, más amable, más productiva, pero no conforme a las chimeneas y a lo de antes. Que, por cierto, también el tener una ciudad como Avilés es hoy un privilegio porque las ciudades se quitaron. Yo no sé si eso aguantará mucho, pero tener producción aquí es importante, muy importante probablemente, y adaptarlo a los nuevos requerimientos también. Entonces, bueno, de eso se trata, de salvar lo que tienes y adaptarlo al sentir del tiempo, como siempre se hizo, por otra parte.
Y eso nos va a ayudar a estar juntos, con otros que sean similares a nosotros y que podamos aprovechar la posición donde la geografía, que es así que no la podemos cambiar, nos dejó. ¿Me permite hablar una cosa? A un nivel nada científico, porque lo que voy a contar no es nada científico incluso, sino coloquial, de charla de café, incluso puede que un poco loco. Pero me he dado cuenta ahora porque no lo sabía, lo ignoraba totalmente. ¿Puedes poner la diapositiva de las franjas genéticas? Bueno, entonces yo he estado varios años yendo a pasar las vacaciones en Portugal de verano. Y uno de los primeros años vivía en una residencia en la cual en el desayuno nos ponían una vez a la semana o una cosa así, un embutido que tardé varias semanas en darme cuenta de que me sentaba fatal. Era una especie de lomo, más bien malito, que tenía un pimentón que a mí me tardé. Es decir, ¿por qué he pasado esta mañana tan mala? Y a la semana siguiente, ¿por qué? Y por el embutido del desayuno. Bueno, entonces, ¿a dónde voy con toda esta historia? A que en Portugal, en la zona en esta parte de aquí de Portugal, hubo judíos a punta de pala, cuando los reyes católicos los echaron de España. Y en Portugal se inventó en esa época un embutido que se llama alleira y otras cosas parecidas, que es una especie de chorizo que no es chorizo, sino que son carnes de ave, algunas con pimentón, otras blancas sin pimentón y con algún cereal, y le dan forma de chorizo. Y era para que los judíos portugueses no llamaran la atención de sus convecinos de que no tomaban embutidos. Hacían un falso embutido de cerdo, que no tenía cerdo. Bueno, entonces, si ustedes van a Portugal, verán que esta zona de aquí, que es la dehesa, o sea, desde Zamora hasta aquí, es la dehesa. Aquí está Noreña y aquí está Jabugo. Hay una línea de embutidos en esta zona naranja, clarísima, de buenos embutidos. Mientras que de aquí para allá hay una zona de malísimos embutidos, cuando los cerdos son exactamente iguales aquí que aquí. ¿Y por qué los portugueses no saben hacer el jamón como nosotros? Pues yo pensé, pues por la influencia de los judíos durante un par de siglos, o un siglo y pico, por estas cosas que digo, de que no se podían, y el poder que podían tener los judíos en esa zona geográfica, el poder económico. Bueno, todo esto es una hipótesis que me he montado ahora mismo, pero los cerdos son exactamente iguales y ellos tienen unos embutidos que son nefastos. Y nosotros tenemos unos embutidos que son muy ricos, tanto en Andalucía, Jabugo, como en Asturias, Noreña. Y de hecho hay una gran conexión de chacinería entre unos sitios y otros. ¿A dónde voy por eso? Que esto puede ser que los tíos no digieran bien los buenos embutidos, ¿no? Y tienen malos embutidos, como yo no digería bien el pimentón que me ponían en los desayunos. ¿Me ha explicado? Sí. Pues es una hipótesis que dejo ahí para que los científicos la estudien. Lo que estás diciendo contradice a las tesis de Mycroft y estos. Estás hablando de una permeabilización incluyendo los judíos que van del este al oeste, desde Castilla a Portugal. Y por lo tanto los marcadores genéticos, vuelvo a esto, los marcadores genéticos tienen que ser más difusos que eso. Bueno, Sí, yo lo Y puse los como culturales, por supuesto. Pero ¿por qué no hacen buenos jamones y buenos chorizos? Si estos son los mismos, la misma dehesa, los mismos cerdos y lo mismo todo. Bueno, por inercia. Son tradiciones culturales. Yo niego la mayor, en Braganza o en Guarda hay unos embutidos, unos enchidos que llaman fantásticos. O sea, claro, en Belmonte, ahí donde, o a la Lleira, que también pues sí, ahí se ve que la presencia judía, pero no se habían enterado que eran judíos. Tuvo que ir un polaco a decirles que había una comunidad judía y ahora hacen de eso, tienen hasta rabino. Pero yendo a este mapa, o sea, lo que sí está claro, yendo a este mapa, lo que sí está claro, y esto es un poco anecdótico lo que lo puse, porque, claro, si ven ahí, eso está lleno también de puntos donde muestras, etcétera, Portugal, pero no puede ser que salga
con esa claridad milimétrica que para uno les valga una cosa y que ahí reproduzca exactamente la frontera. Vamos a ver, o sea, yo lo traje porque creo que sí que hay una identidad, no está muy clara, pero sí hay una identidad, hay unas fajas. O sea, si allí arriba estuviese la estructura urbana llamada, como quieran llamar, ese sistema de tipo metropolitano, su área de expansión es la que siempre tuvo, el sur. Esto bajó, fue siempre así, no fue así. Sin embargo, aquí hubo un sistema. Durante un tiempo nuestra política de ordenación del territorio miraba a conexión célebre en los primeros tiempos hacia el este, la salida al Mediterráneo. Bien, perfecto, no sé en qué lo fundamentarían, pues el crecimiento de la actividad, que efectivamente lo hay, pero digamos, desde un punto, hay muchos más factores, pero que sí hay un factor, vamos a llamarle de atlanticidad, es este. Algo que ven ahí, también aquí, es esto. Primero, hay que ponerlo en duda, porque esta serie de puntitos son de muestras y etcétera, pero no cuadran con el sistema general. Yo no sé si esto lo hicieron ellos o alguien se lo metió en la red y que eso puede ocurrir también. Pero la identidad, digamos, era un factor. Esto baja por aquí y efectivamente sí que hay en Zamora, Asturias, un pueblo que se llama Foramontanos esto pasó hacia abajo. Esto es lo mismo que esto, el color. Y aquí hay un enclave diferente, etcétera, pero esto se va extendiendo en toda esta línea, en un tono más o menos desvaído. Y este color un poco azulado, Galicia. Galicia, este estudio dice, que yo siempre lo pensé, portentosa cultura, es el lugar de mayor diferenciación genética, según ellos, de toda la península. Ni vascos ni nada de esto. Es decir, sería aquí donde hay un enclave diferente, por la propia naturaleza. Y efectivamente lo fue. Galicia sí estuvo en el reino de Asturias, pero tuvo rey independiente, ellos tenían otras cuestiones. Y quizá en el fondo subyace por la lengua. Estos mapas hablan de la lengua en los distintos reinos. Ellos hacen un mix a partir de la genética, y por eso hay que mirarlo todo, hacen un mix con la reconquista, con el avance hacia el sur, con el golpe y el contragolpe, y luego con las lenguas. Y pretenden en esto último hacer una especie, hacen el paralelismo con la reconquista y hacen el paralelismo con las lenguas. Esto a mí me suena también un poco a nacionalismo militante gallego, identificándose en parte en lo que estábamos diciendo nosotros antes. Manuel Fraga, en lo de la eurorregión del 98, él lo vio también. O sea, que tienen una tendencia hacia ir ahí, sí. Esa tendencia se la corrigió ahora la Unión Europea con la RESOE, diciendo, bueno, hay que tener masa crítica, seríais unos 12 millones de habitantes, 15, una cosa así, eso ya tiene un cierto tamaño. Además, ahí hay polos para hacer virtual esto, y hay otros que necesitan la ayuda para no dejarlos descolgados, nos hablamos de unos y de otros. Entonces es la mezcla de todas las cosas. Pero sí creo que hay, no sé si será genético, ¿no? Te lo pongo anécdota, sí hay una proximidad cultural muy grande. Y no hay fronteras. Y hay una forma de entendimiento que es muy positiva. Y hay una tendencia espontánea a comunicarnos. Y uno va a Porto, hasta hace un tiempo era, hombre, Porto, iba casi, te parecía que tenía que estar más lejos que Madrid. A Porto se va antes que a Madrid. Y Porto no hay nada alrededor, pues hay otra ciudad que es igual que Ciudad Astur, Braga, que no volvemos a lo mismo. No es un ayuntamiento que se llame Braga que tenga 800.000 habitantes. Es el área metropolitana de Braga que está a punto de enlazar con la de Porto y crea un organismo de muchísimo nivel ahí, que es el que puede tirar del resto si te conectas bien ahí. También te puedes conectar a Bilbao, no digo yo que no, o a Madrid, y a todos, pero tienes en cierta forma que elegir, de ahí viene lo del proyecto, ¿no? Porque en una de esas, pues, en fin, y esto, digamos, esos medio bloques territoriales, pues coincide con lo que, digamos, los instrumentos de planificación europeos, que son otra forma de gobierno superior, pues está utilizando como técnica y recomendando que lo hagamos, no sé, puede ser. Vamos a ver, sobre lo que todo esto que comentas, claro, todo esto requiere de una voluntad política, ¿no? Comentabas que al desaparecer los ingleses con el Brexit, pues hay más peso hacia ese eje atlántico. Pero claro, regiones que en Francia tienen un peso, como Bretaña, la propia Irlanda,
nosotros mismos dices que ahí podíamos ganar un peso. La pregunta sería, ¿qué voluntad política hay en esos gobiernos nacionales y en la Unión Europea en potenciar ese eje? Y luego, me gustó mucho el comentario que has hecho sobre los embutidos, que yo siempre tuve esa sensación también, pero sobre el tema de los judíos, España es el último país de Europa que los expulsa en 1492 y Portugal en 1495. El compañero gran historiador Román, que está especializado en el tema, recuerda siempre que el 80% de los judíos se quedó, mientras que en el resto de países europeos se tuvieron que ir. Se quedó unos convertidos y otros pues de aquella manera, ¿no? Medio convertidos o sin convertir, tapados. Y bueno, que a veces quiero decir que cuando se habla del tema de los judíos, ahí por ejemplo, diste a entender que se quedaron en Portugal. En Portugal pudieron quedar 3 años más, en 1495 fuera. Lo que pasa es que quedaron como en el resto de la península, quedaron pues el 80% quedaron de ellos. comiendo falsos embutidos. Eso sí, para que no se supiera que eran judíos. la famosa lleira que tú comentabas. Bueno, perdón por esta última disquisición, la pregunta era eso, ¿qué voluntad política hay o si puedes comentar algo? Y luego el tema cultural que comentas, por supuesto, Portugal, pero a mí me sorprendió mucho cuando estuve en Irlanda en 2018, que cuando me presentaba como asturiano, ellos me hacían uno más, tú eres celta, bueno, yo no sé, es el mito de los celtas, ¿no? Pero, oye, que me quedé impresionado, de verdad, es un poco, bueno, pues te hacen sentirte bien, simplemente, aunque bueno, insisto, será un mito como otro cualquiera. El centro de gravedad atlántico está en Rotterdam. Y el hecho de que se haya producido el Brexit, y especialmente con la negociación ahora, esto no lo cambia mucho. Las tendencias generales. Y además habría que ver qué fue el Brexit y en qué consiste. A los efectos de lo que nos interesa ahora y en la muñeca rusa, depende cómo la estemos viendo, en qué escala, es significativa en algunas escalas y en otras poco significativa. No, el desplazamiento hacia el norte era, digamos, Rotterdam es el eje, el fulcro, porque su puerto es el puerto que comercia con todo el mundo. Y es una vía de entrada, etc. La cuestión es que si ahora no va, la ruta ártica, que es, pues probablemente siga manteniendo Rotterdam, por supuesto, y quizá amplíe hacia aquí, hacia el norte, un poco algunas cosas. Hay muchas influencias, pero bueno, ojalá los rusos meterían aquí literalmente a San Petersburgo, vamos, como el gran puerto suyo. Bien, pero tienen que pasar por Skagerrak, por los estrechos, eso no les interesa. Bien, no creo que sea muy importante esto. Pero en cualquier caso, esta es línea de tendencia, va a ir un poco hacia aquí. A Europa, tanto por lo que veíamos antes del aprovisionamiento energético y su altísima dependencia de nuevo del este, necesita también una apertura atlántica, que es decir, es muy importante esto. Y nosotros estamos un poco más cerca de Estados Unidos y sobre todo de Hispanoamérica y de África, y aquí contamos con una costa que tiene unos puertos, como acabamos de ver ahora, pues algunos de ellos con una gran capacidad, son puertos de aguas profundas, no hay tantos, con capacidad de comerciar con calaos de 27 metros y con capacidad para comerciar con los puertos de Tubarão, en Brasil, donde salen los mineraleros de Minas Gerais y que van a los puertos chinos. Es decir, y después es interesante lo que estábamos diciendo antes, Portugal, sí, ciertamente, el gráfico ese la productividad no era alta, hasta ahora hacía poco competitivo. ¿Por qué? Porque los salarios eran muy bajos y el proceso industrial muy tradicional. O sea, pero no tengo aquí la llave del coche, pero Volkswagen, Mercedes, etcétera, se han implantado ahí, cerca de donde en Tondela, para hacer los mandos de los coches. Tienen 3 grandes factorías ahí que aparecieron de la noche a la mañana y está retornando mucho textil que salió, porque siguen siendo hoy competitivos, más seguros, más fiables, europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa conexión a Madrid es muy buena. En fin, hay factores de oportunidad, el destino no está escrito y yo desde luego no lo sé. Solo sé, y aquí está el director general de Ordenación del Territorio, que creo que se llama así, no sé si lo estoy despertando o no, o está pensando, pero la dificultad de atar tantos cabos, creo que esto simplemente era un intento de respuesta, una invitación amable para quizá hablar de algo pertinente. Es pertinente, entre otras cosas,
lo de la voluntad política, porque, vuelvo a repetir, esto no suena en los instrumentos y en los organismos de planificación de la Unión Europea, es decir, continentales. Esta estrategia es bien recibida, es aceptable. Crear espacios de proyectos mesorregionales, vinculados a proyectos, vinculados a una cierta homogeneidad y que sean de interés para ellos, basados en el policentrismo y también para Europa. Y Europa, desde luego, aquí hay algunas cosas muy reveladoras y, de hecho, fue antes. Esto es muy importante, este otro gráfico que hay aquí, a escala europea. Es decir, esos son muy recientes y responden a esta misma inquietud. Hay un gran hueco aquí y cuando la crisis de Bielorrusia, etcétera, no hubo intercomunicación entre esto y esto. La comunicación, bueno, vino por aquí, por el Nord Stream, se metió en Alemania y Alemania lo pasaba hacia atrás. Pero porque era un poco, en fin, a nadie le interesaba el asunto. Pero bueno, en casos de cosas más graves, convendría tener esto conectado. Pero esta es la posición de Francia por sus centrales nucleares, que no quiere que... Bueno, pero ahora se está resolviendo por aquí, por este, y se podría resolver también por aquí. Venía por aquí, desde el oleoducto este de aquí, es cuando se hizo las bases americanas de Rota y Zaragoza y Torrejón, pues era importante suministrar esto y por aquí entraron. Y ahora luego entró el de Orán, el de Medgad, y ahora en la época del presidente Rajoy, que en la Unión Europea, pues se abrió esto como una vía alternativa hacia Italia. Por aquí hay también más cosas. Pero lo que queda claro es, el árbol se ramifica, pero el origen está en un solo punto. Bueno, pues entonces, si no hay más intervenciones, agradecemos de nuevo a nuestros amigos Fermín y Ángel sus intervenciones y damos por cerrado el acto de hoy. Muchas gracias a todos.